¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy mejor conocido como el único programador que tiene más cabello que habilidades para programar. En este video quiero hablar de un problema que sigo viendo bastante, sobre todo en programadores backend que utilizan mucho SQL, y es que, ¿por qué malditas usan el select asterisco from table? ¿Por qué utilizan el asterisco? ¿Por qué? Y vamos a ver en este video por qué razones no deberías utilizar select asterisco from table. Porque eso es parte de gran problemática en muchos de los sistemas en el backend. Vamos a ver por qué. Como programadores backend, nuestro trabajo es hacer varias cositas. Una de ellas es ir a la base de datos y esta base de datos obtener información y a partir de esa información entregársela a quien la esté solicitando. En este caso puede ser un frontend, puede ser una aplicación de escritorio, un videojuego, un hardware, etcétera. A veces nosotros hacemos ciertos procesos también en esa obtención de datos, limpiamos la data, le damos un formato, pero bueno, el punto es que somos unos mensajeros del destino, lo cual hace que nosotros estemos yendo a lugares y traigamos información, la pulamos, la optimicemos, etcétera. Este es un esquema muy clásico cuando estamos viendo el primer curso de backend, viendo el primer CRUD, ¿no? Tenemos una aplicación que hace una solicitud al backend, el backend va a la base de datos y la base de datos te regresa al backend y el backend te regresa a la app. Y regularmente vemos en estos cursos que siempre vamos con una select asterisco from table sin ver por qué no deberíamos utilizar eso. Regularmente cuando estás haciendo este tipo de programación en tu curso preferido, por ejemplo los míos, que vale una mierda, es que todo esto de aquí, de hecho no, todo esto en el curso que estás haciendo está en tu misma máquina. Todo esto está en tu misma máquina. Por lo cual, la transmisión de data pues no se nota porque no está viajando por la red realmente. Está haciéndose localhost. Es decir, todo está en tu misma máquina. Por lo cual, tú puedes estar trabajando con muchísima data y no va a pasar nada. No va a haber nada drástico. Y es por eso que a veces ya cuando estamos trabajando en un esquema laboral en producción, pues pasan cosas y que muchas veces ahí se quedan esas cosas. Y son malas optimizaciones, malas prácticas. Bueno, en un ambiente de producción esto va a estar separado. Tu base de datos va a estar en un server, tu backend va a estar en otro server y tu app, pues bueno, va a estar en la mano de un usuario, va a estar en otro equipo distinto. Y toda esta transferencia, hay un tiempo entre todo esto y un tiempo también de respuesta. Y en esos tiempos también hay otro aspecto que muchas veces no notamos. Hay una carga de data. Hay data. Y esa data, tú vas a hacer una solicitud aquí, vas a mandar data, que a lo mejor puede ser muy pequeña, pero igual es data. En este lapso de backend a frontend, backend a la base de datos, también va a haber data. Y esa data pues puede ser la consulta por sí misma. Entonces select asterisco from, que eso es lo malo de todo esto. Y aquí es el problema radica que cuando tú mandas un select asterisco from, el data que te va a regresar la base de datos es una data enorme, enorme. Y el backend que le va a regresar a la app. Y aquí es el problema que también radica. Que a veces nuestra data ya viene llegando al backend así enorme, enorme, enorme. Y nosotros a la app simplemente le regresamos 10 registros en data. Y ese es un problema porque dices, ok, ¿por qué yo desde el principio no mandé solamente a solicitar la base de datos solamente esos 10 registros? Pero bueno, aquí estamos hablando ahora del asterisco. El asterisco, ¿qué es lo que involucra? Supongamos que tenemos una tabla llamada cerveza y esta tabla cerveza tiene 5 campos, un ID, un name, una marca y un precio. Y estos campos, pues a final de cuentas tienen un tipo y este tipo, dependiendo del tipo, van a tener una longitud de bytes. Un entero tiene 4 bytes, un varchar, el name varchar, dependiendo tu varchar cuánto tengas, como es variable, vamos a poner en promedio 12, a lo mejor pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo tu nombre. El brand, tenemos también a lo mejor 12 en promedio, vamos a poner un dato especulativo. El precio tiene un decimal y el decimal en SQL Server, por ejemplo, es de 5 a 17 bytes dependiendo de su precisión, vamos a poner el menor, 5. Y tenemos un campo llamado alcohol que tiene un tipo float y tiene 4 bytes. También este puede variar también dependiendo de la precisión. Puede tener 4 o 8. Vamos a ponerlo en lo menor. La sumatoria de cada registro de esto en promedio sería 37 bytes sería en promedio por cada registro. Ahora, supongamos que en esta base de datos tenemos 1000 cervezas. Estaríamos hablando que nuestra tabla tendría 37.000 bytes cuando regresamos 1000 cervezas. Ahora, si tú multiplicas esto ahora por 10.000 cervezas, que son datos que son muy normales en una base de datos, 37.000. Bueno, aquí ya tenemos 370.000.
cervezas. Para los que son de España, esto es una comilla solamente para separar los miles. O los que son más bien anglosajones, esta es una comilla, no es para decimales. Bueno, ahora imagina que es muy común tener 1.000.000. Entonces, teniendo ya 1.000.000 de registros en una base de datos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí tenemos 10.000. En el de arriba tenemos 10.000. Aquí tenemos 100.000. En el caso del millón tendríamos simplemente con una tabla que solamente tiene 5 campos, tendríamos 37 millones de bytes. Que esto equivale a 37 megas, si no me equivoco. Esto es igual a 37 megas. Bien, aquí el punto es que si nosotros esto lo trabajamos en nuestra base de datos en local, no lo vamos a notar porque está haciéndose en local. Cuando esto se pasa a producción, tú select * from table y estás haciendo este tipo de prácticas con 1.000.000 de data, solamente con estos campos así como los que he puesto a la izquierda, que son una tabla pequeña en teoría en cuanto a campos. Tienes 37 megas que se están trabajando. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces las personas están trabajando su backend, van a la base de datos y hacen este select * from aquí, voy a poner el asterisco, hacen select * from a la base de datos, pero cuando llega al backend, aquí lo limitan en memoria. Es decir, cuando estás utilizando, por ejemplo, Entity Framework, muchas veces he visto que hacen toda la solicitud de todos los campos y a pesar de que es el ORM, tienen en memoria los 37 megas. Los 37 megas y aquí en memoria hacen una conversión con un take, que es parecido, es prácticamente el limit o el top de SQL Server, el limit de MariaDB, MySQL. Ese take lo hacen con la memoria del servidor. Y aquí ya regresan solamente los registros que necesitan. A lo mejor regresan 100 solamente. Pero aquí venía 1.000.000. Es decir, aquí venía 1.000.000. Y aquí ya regresan solamente 100. Haciendo todo en memoria en este punto. Cuando estás trabajando tú en tu localhost, funciona de maravilla porque estás en local. Pero esto cuando lo mandas a producción se verá la mierda. Ahora imaginemos un escenario donde tienes más registros, tienes más campos, tienes campos que son de un tamaño más enorme que estos que he puesto, tienes textos, por ejemplo tipo text. Entonces imagina, esto se pone radicalmente más enorme. Lo ideal siempre es trabajar de la siguiente manera. Lo ideal es que pongas los campos simplemente los que vas a utilizar. Por ejemplo, vas a utilizar el campo 1, vas a utilizar el campo 2 y el campo 3. Y de esta manera tú ya estás reduciendo bastante el número de trabajo que hace la base de datos. El número que te va a retornar va a ser solamente sobre esos campos, pero también dentro de esta consulta también utiliza lo que te especifique tu ORM o lo que te permita tu base de datos. En el caso de SQL Server, pues es un top, que el top lo que hace es traerte solamente los registros que necesitas. Por ejemplo, desde aquí la vas a indicar, quiero solamente los 100 primeros. O en el caso de MariaDB, pues utiliza el limit. Y limit igual, pones, quiero del 0 al 100, ¿no? Y en tu ORM, dependiendo de tu ORM, estás utilizando Eloquent de Laravel, pues pones el take. O pones en el caso de MariaDB, de Entity Framework en .NET, pues pones tu take. Y de esta manera, si lo trabajas de esa forma, ya no estarías trabajando sobre los 37 bits. Trabajarías sobre los campos que tú solamente estás necesitando. Desde ya estás reduciendo muchísimo el universo. Y trabajarías solamente, por ejemplo, con 100 campos. Y esto ya se reduciría de 37, por ejemplo, en el caso que teníamos 1000. Se reduciría a solamente a 3000, a 3700. Y de esta manera pues reduces bastante todo esto. Tú ya estarías trabajando solamente con menos bytes desde el nivel de que te regresa la base de datos al backend. Ya trabajarías con una data más de acuerdo a lo que vas a regresar a final de cuentas. Porque toda la otra data que estás obteniendo de la base de datos que no la vas a utilizar es data que simplemente está haciendo una carga. Es una carga que es innecesaria. Es una carga que cuando estés utilizando este tipo de sistemas en el cual estás abusando del select * from, esto solamente es para un usuario. Ahora imagina 100 usuarios. Esto se pone catastrófico. Y es por eso que muchos sistemas son lentos. Porque no tienen la noción de que el select * from table, sin el limitante de un limit, un top, o dependiendo de tu ORM el limitante, bueno, pues se va a la mierda tarde o temprano. Así que no utilices select * from y también limita tu data desde el principio, desde tu ORM, desde tu consulta. ¿Te gustó este tipo de video? Decírmelo en la caja de comentarios, pulgar arriba, suscribirte si te gustan mis videos. Y bueno, tengo unos cursos de programación que están ahí en el primer comentario. Y ya está. Adiós.